Mi hijo pensó que no lo había visto deslizar algo extraño en mi copa de vino durante la cena de Navidad, pero noté cada detalle. Cuando se levantó de la mesa, intercambié nuestras copas, convirtiendo su traición en su propia trampa. Lo que le ocurrió después me dejó impactado. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás. El timbre sonó, no una vez, sino en ráfagas cortas y agresivas que rompieron la calma de la noche en mi sala. Dejé a un lado el periódico y miré el reloj. 7:30 de la tarde, un martes cualquiera. ¿Quién visita a esta hora? Abrí la puerta y encontré a Zale en el porche, encogido de hombros contra el frío de diciembre. Detrás de él estaba Leona, con los brazos cruzados y el aliento dibujándose en nubes breves. Antes de que pudiera decir nada, mi hijo me empujó y entró en la casa. «Necesitamos hablar», dijo con un tono que no le escuchaba desde que era adolescente. Leona lo siguió, cerrando la puerta tras ella con un clic firme. Sus ojos recorrieron mi sala como si la estuviera tasando, deteniéndose en los estantes empotrados que había construido con mis propias manos y en los pisos de madera que coloqué tabla por tabla. «Zale, ¿qué significa esto?» Retrocedí hacia mi sillón, sintiéndome de repente como un extraño en mi propio hogar. Él empezó a caminar cerca de la chimenea. Su ropa de oficina estaba arrugada y su cabello, normalmente bien peinado, se veía desordenado. «Se trata de esta casa, papá. De ti sentado sobre una montaña de dinero mientras nosotros vivimos con necesidad». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Necesidad? Pero tienes un buen empleo, un buen lugar donde vivir». «¿Un buen lugar?» Leona dio un paso adelante, su voz cortante. «Lyman, estamos hacinados en un departamento de 2 habitaciones con 2 niños que crecen rápido. Madison duerme en la sala, por el amor de Dios». Zale se giró bruscamente, con el rostro enrojecido. «Papá, necesitamos una casa más grande ahora, no después de que mueras. Los niños crecen y no podemos esperar una herencia mientras tú acaparas todo». Me aferré al respaldo de mi silla. Esa casa representaba 40 años de mi vida. Cada clavo, cada moldura, cada unión perfecta, todo era mi trabajo. «Zale, hijo, esta casa es mi obra, mis recuerdos. Después de que yo no esté, será tuya. Todo será tuyo». Eso no basta. Su voz se quebró de desesperación. «Necesitamos el dinero hoy. Vende la casa, papá. Vete a una comunidad de retiro. Usa ese dinero para ayudar a tu familia». Leona se acercó más. Su tono, de repente, sonó suave, casi manipulador. «Lyman, sé razonable. Necesitamos el dinero ahora. Los niños necesitan espacio para crecer, oportunidades que no podemos darles. Vivimos de cheque en cheque». «¿Razonable?» Sentí el calor subir por mi pecho. «¿Razonable? Construí esta casa con mis propias manos durante 40 años. Cada tabla, cada habitación. Es la obra de mi vida». El rostro de Zale se contrajo de frustración. «Tu obra de vida no vale nada si no ayuda a tu familia. Eres egoísta, papá. Completamente egoísta». La acusación me dolió como una herida. Trabajé en obras bajo soles abrasadores y en inviernos helados. Ahorré cada centavo. Levanté esta casa como un legado para él. Y ahora me llamaba egoísta por querer vivir en ella. «Fuera». Las palabras salieron bajas, pero cargadas de toda mi determinación. «Los dos, fuera de mi casa». Los ojos de Zale se abrieron con sorpresa, luego se endurecieron. «Está bien, pero esto no termina aquí, papá. Encontraremos otra forma». Se fueron sin decir más. La puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar los cuadros en la pared. Desde la ventana los vi subir al coche y desaparecer en la oscuridad de diciembre. Quedé solo en mi sala, con las piernas temblando y el corazón golpeando contra mis costillas. Las paredes que me eran tan familiares parecían distintas ahora, no un hogar, sino algo bajo asedio.
90 minutos después aún no me había movido del sitio donde Zale me dejó. El silencio me aplastaba los oídos, roto solo por los crujidos de la casa al asentarse. La franela se me pegaba a la espalda, empapada en sudor frío. Me dejé caer en el sillón, el cuero crujió bajo mi peso. Las manos no dejaban de temblar. Jamás imaginé que mi propio hijo me hablaría así, que me miraría con tanto desprecio. La sala se sentía distinta. Miré las molduras que había cortado y ajustado yo mismo, los pisos que había lijado hasta dejarlos suaves. Cada superficie contenía recuerdos de manos callosas y espaldas adoloridas, de Marta acercándome café durante mis proyectos de fin de semana. Me levanté y fui hacia la chimenea, acariciando la repisa tallada de un solo bloque de roble. Recuerdo mezclar cemento en invierno, murmuré a la habitación vacía, colocando cada ladrillo aunque la mezcla se congelara. La foto de nuestra boda estaba donde siempre, con Marta sonriendo en su vestido amarillo. Tomé el marco plateado y su rostro se desdibujó entre mis lágrimas. Marta siempre sabía qué hacer. Siempre. Me senté en su silla favorita, junto a la ventana, aún sosteniendo la foto. Ella tenía el don de ver más allá del enojo de las personas, de encontrar sus verdaderas necesidades. La familia por encima de todo, Lyman, solía decir. Cuando alguien estalla, normalmente es por miedo. Quizás Zale tenía miedo. Quizás Leona también. Vivir en un apartamento estrecho con 2 hijos, viendo cómo sus amigos compraban casas más grandes mientras ellos apenas sobrevivían, esa presión podía volver a cualquiera desesperado. Ese pensamiento me llevó al dormitorio. En el armario, detrás de los vestidos de Marta que no soportaba regalar, abrí la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La puerta metálica cedió con un clic suave. $10.000 en fajos prolijos. Dinero ahorrado durante años, apartando 20 aquí, 50 allá. Cada billete representaba algo que no compré, algún placer que me negué. Una camioneta nueva cuando la vieja aún funcionaba. Una cena fuera cuando un sándwich de mantequilla de maní bastaba. Tomé el dinero, sintiendo su peso. No era el dinero de la casa que Zale quería, pero era ayuda real. Podía cubrir un enganche, darles un nuevo comienzo. Era amor hecho tangible. Conté los billetes de nuevo, uno por uno. A la mañana siguiente llamaría a Zale. Me disculparía por haber perdido la calma y le ofrecería ese regalo. Quizá entonces entendería que no era su enemigo, que era su padre, tratando de ayudar a su manera. Devolví el dinero a la caja fuerte, pero la dejé sin cerrar. El día siguiente traería reconciliación. Mañana, mi hijo recordaría que la familia viene primero. La mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina con un café recién hecho y el periódico de ayer doblado a un lado. La luz del sol entraba por la ventana empañada, dibujando patrones sobre la mesa de roble que yo mismo construí e instalé hace 20 años. Mientras preparaba el desayuno, había ensayado las palabras una y otra vez. Simples, directas, llenas de cariño, una disculpa y una oferta envueltas en esperanza de sanación. Mis manos temblaban apenas mientras marcaba el número de Zale. Contestó tras 2 tonos, con una voz cortante e impaciente. ¿Qué quieres, papá? No era precisamente un saludo cálido, pero avancé. Hijo, quiero ayudarte. He estado pensando en lo de ayer y tienes razón. La familia debe ir primero. Tengo $10.000 en efectivo. Son tuyos. El silencio se alargó. Entonces la voz de Zale explotó en el auricular con tanta fuerza que tuve que apartarlo de mi oído. ¿10.000? ¿Estás bromeando? ¿Es alguna especie de chiste? Parpadeé, confundido por su furia. Es todo el dinero libre que tengo, hijo. Pensé que podría ayudar para el enganche de una casa. ¿Enganche? Su risa fue amarga, cortante. Papá, ¿tienes idea de lo que cuestan las casas? Ni siquiera alcanza para un anticipo decente con esa miseria. El café se me enfrió entre las manos mientras apretaba el teléfono con más fuerza. Zale, por favor. Es todo lo que he ahorrado.
Está dado con amor. ¿Amor? Su voz se quebró de rabia. Viejo avaro, sentado sobre cientos de miles en la casa, y nos arrojas migajas como si fuéramos mendigos. Es insultante. El calor me subió al rostro. Trabajé 40 años para construir esta casa. Cada centavo salió de turnos extra y comidas saltadas. ¿Y de qué nos sirve ese dinero encerrado en tu bendita casa? Estamos luchando, papá. Mis hijos crecen en un apartamento minúsculo mientras tú acumulas riqueza como un dragón miserable. ¿Acumulo? Grité ahora, de pie junto al mostrador de la cocina. Te ofrecí todo lo que tengo. Todo lo que tienes es esta casa. Véndela, papá. Deja de ser egoísta y ayuda a tu familia de verdad. En lugar de aferrarte a los recuerdos de una mujer muerta. Las palabras me golpearon como un mazazo. Marta. Había traído a Marta a la discusión, descartando su memoria como si no significara nada. Como si nuestros 40 años de matrimonio fueran solo un obstáculo en su camino hacia la herencia. Ni te atrevas a enfrentar la realidad, viejo. Vas a morir en esa casa solo, y de todos modos la venderemos. ¿Por qué no ayudarnos ahora, cuando realmente lo necesitamos? La línea telefónica se cortó. Me quedé sosteniendo el auricular, escuchando el zumbido del tono muerto en mi oído. La mano me temblaba cuando lo colgué. La cocina parecía más pequeña, las paredes cerrándose sobre mí. Afuera, las luces navideñas del vecino parpadeaban alegres, burlándose de la oscuridad que se había instalado en mi mañana. El café estaba helado, inerte, y yo lo miraba tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Mi hijo. El niño al que enseñé a usar un martillo, el que me ayudó a colocar los azulejos del baño cuando tenía 12 años, acababa de mostrarme su verdadero rostro. No quería mi ayuda. Quería mi casa. Y estaba dispuesto a destruir nuestra relación para conseguirla. Una hora después de colgar, seguía sentado en la misma silla de la cocina, mirando el teléfono como si fuera a sonar de nuevo. El café tenía una capa delgada en la superficie, señal de cuánto tiempo había pasado. Al fin, mis manos dejaron de temblar. Me levanté lentamente de la mesa y caminé hacia la sala. Mis piernas se sentían débiles, como si hubiera estado enfermo durante semanas. La luz de la mañana entraba sesgada por las ventanas que yo mismo había instalado, resaltando motas de polvo que flotaban en el aire. Sobre la repisa descansaba una foto enmarcada de Zale cuando tenía 8 años, sonriendo con un diente faltante. Ese fin de semana me había ayudado a colocar los gabinetes de la cocina, alcanzándome tornillos y sosteniendo las tablas con sus pequeñas manos. Tan pequeñas entonces, tan ansiosas por ayudar a su padre a construir algo duradero. Tomé el marco, pasando el pulgar por el vidrio. 35 años atrás, se había roto el brazo al caerse de la bicicleta. Lo sostuve en este mismo sillón mientras Marta llamaba al médico, sintiendo su cuerpecito temblar entre lágrimas contra mi pecho. ¿Dónde se había ido ese niño? Matrícula universitaria, $42,000. Trabajé turnos dobles durante 3 años para pagarla. Su primer auto al graduarse, $8,000. La boda que Leona exigió, $15,000 más de lo que Marta y yo habíamos gastado en todo nuestro primer año de matrimonio. Y esa mañana me llamó viejo avaro. Dejé la foto sobre la repisa con la mandíbula apretada. Los recuerdos seguían llegando, punzantes y sin pedir permiso. Enseñarle a conducir en el estacionamiento vacío de la iglesia, ayudarlo a mudarse a su primer apartamento, firmar como aval para su segundo auto porque su crédito no era suficiente. Cada sacrificio, cada hora extra trabajada, cada vacación que Marta y yo no tomamos, todo para ayudar a mi hijo a forjar su vida. ¿Y para qué? Para que se plantara en mi sala a exigirme que vendiera la casa que había construido con mis propias manos. Caminé de un lado a otro hasta llegar a la ventana, mirando hacia el jardín delantero. La señora Peterson, al otro lado de la calle, ya estaba colgando luces de Navidad, tarareando mientras trabajaba. Personas normales haciendo cosas normales, no con el corazón destrozado por hijos ingratos. La rabia me supo limpia,
cortante, como una hoja afilada que atravesaba el dolor. Enderecé los hombros, sintiendo como algo duro y definitivo se asentaba dentro de mí. Había criado a Zale, lo había apoyado, lo había amado incondicionalmente durante 42 años, y él me lo devolvía arrojándome a la cara insultos por dinero. Me llamó egoísta por querer vivir en la casa que había levantado a lo largo de décadas. ¡Basta! Observé mi sala con otros ojos. No como una herencia futura esperando a ser repartida, sino como mi espacio. Las molduras que corté a mano, los pisos de madera que lijé hasta dejarlos suaves, los estantes empotrados donde aún reposaban los libros de Marta, exactamente como ella los dejó. Esto era mío. Y si Zale no quería tener nada que ver conmigo, salvo que le entregara dinero, entonces tendría exactamente eso, nada. El pecho se me sintió más liviano que en toda la mañana. La decisión era firme, clara, sin dudas. No más llamadas, no más intentos de ayudar. No más decepciones cuando mi hijo me mostrara, una y otra vez, quién era en realidad. Miré hacia el garaje, donde las cajas de adornos navideños esperaban. Tal vez un poco de trabajo físico me ayudaría a descargar esa energía que me consumía. Mañana sacaría las luces y decoraría la casa. No por mi familia, ya no tenía nada de eso, sino por mí. Porque podía hacerlo. Porque era mi casa. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer y ya no logré volver a dormir. A las 9, había terminado de desayunar y estaba en el garaje, bajando cajas polvorientas de los estantes. Decoraciones de Navidad, 1995, decía la letra cuidadosa de Marta en una de ellas. Quizá, pensé, si decoro la casa, mi ánimo mejore. El pensamiento sonaba hueco incluso mientras lo tenía, pero necesitaba algo que hacer con las manos, algo que no implicara pensar en hijos ingratos o palabras crueles. La primera caja contenía tiras de luces enredadas en nudos que me tomaría 1 hora desatar. Las extendí sobre el banco de trabajo, revisando cada bombilla con paciencia, buscando grietas o filamentos quemados. El trabajo repetitivo resultaba casi terapéutico, un problema real que podía resolver. A las 10:30 saqué la escalera de aluminio y la apoyé contra la fachada. A mis 65 años, subirme para colgar luces en el techo requería mucho más esfuerzo que antes. Las rodillas protestaban en cada escalón y tuve que detenerme 2 veces para recuperar el aliento. Pero el esfuerzo físico me supo real, sólido. Cada clip que sujetaba a la canaleta, cada tramo de luces que probaba y colgaba, era progreso tangible. No como intentar mantener una relación con alguien que solo me veía como una cuenta bancaria. La señora Peterson me saludó con la mano desde su jardín mientras yo acomodaba los renos iluminados en el césped. «Este año te adelantaste, Lyman». Le devolví la sonrisa y el gesto. Al menos mis vecinos no esperaban que vendiera mi casa para mudarme a un asilo. El teléfono sonó a las 2:30. Estaba desenredando la última serie de luces cuando el tono de llamada de Zale cortó el aire helado de diciembre. El mismo tono de siempre, esa canción animada cuyo nombre nunca me interesé en aprender. Dejé que sonara hasta que se detuvo. 10 minutos después volvió a sonar. Apreté la mandíbula y seguí trabajando. Las luces para los arbustos del frente necesitaban ser probadas antes de enchufarlas. Media tira estaba muerta, seguramente por pasar un año guardada en el garaje. Tendría que buscar la caja de bombillas de repuesto. La tercera llamada llegó a las 2:45. Fingí no oírla, pero las manos me empezaron a temblar de nuevo. ¿Y si algo le pasaba a los nietos? Tommy había estado con un resfriado la semana pasada. ¿Y si Madison se había lastimado en la escuela? La voz de Marta susurró en mi memoria. La familia primero, Lyman. Siempre la familia primero. Pero Marta nunca escuchó a su hijo llamar viejo avaro a su esposo. La cuarta llamada llegó a las 2:50. Dejé de trabajar por completo, quedándome de pie en el jardín delantero con las luces navideñas colgando de mi brazo como guirnaldas. El pecho me apretaba, desgarrado entre la rabia justa y la preocupación de abuelo. ¿Y sí?
¿Y si le había pasado algo a Tommy o a la pequeña? Marta jamás me habría perdonado si ignoraba una llamada sobre mis nietos. Yo tampoco me lo perdonaría. Caminé despacio hacia la puerta principal, cada paso más pesado que el anterior. El teléfono había dejado de sonar, pero sabía que volvería a hacerlo. Zale era persistente cuando quería algo. Y, efectivamente, justo cuando mi mano se posaba en el pomo de la puerta, el timbre volvió a sonar. Me quedé en el umbral, respirando con dificultad, no solo por el trabajo físico. Mi mano flotaba sobre el auricular. Podía dejarlo sonar. Podía permitir que el buzón de voz se encargara de lo que Zale tuviera que decir esta vez. Podía continuar con mi mañana tranquila de decoraciones y fingir que no tenía un hijo. Pero, ¿y si realmente era por los niños? El sonido del timbre se amplificaba dentro de la casa. Caminé hasta la cocina y lo miré sonar 3 veces más antes de contestar. ¿Qué quieres, Zale? Papá, perdóname. Su voz llegó suave, humilde, nada que ver con el veneno de ayer. Me comporté como un idiota. Leona me obligó a llamarte para disculparme. Cambié el auricular de oído, desconfiado. El cambio completo en su tono encendió todas las alarmas en mi cabeza. Ayer me había llamado viejo avaro, hoy sonaba como un niño arrepentido. No lo sé, hijo. Me heriste profundamente. Lo sé. Fui horrible contigo. Completamente horrible. Su voz se quebró apenas, pero había algo en ella que sonaba ensayado. El estrés de las fiestas, los niños pidiendo cosas que no podemos comprar, nada justifica cómo te hablé. Me apoyé contra la encimera de la cocina, aún con la ropa de trabajo de colgar luces. A través de la ventana podía ver las decoraciones a medio terminar en el jardín. Esa visión cotidiana me ancló a la realidad. El estrés no convierte a nadie en otra persona, Zale, dije. Solo muestra quién eres en realidad. Por favor, no digas eso. Ahora sonaba realmente angustiado. Papá, necesito que sepas lo mucho que lo lamento. Por eso te llamo. Leona y yo hablamos toda la noche y queremos invitarte a la cena de Navidad. ¿Cena de Navidad? Me froté la frente con la mano libre, sintiendo la tensión instalada como un inquilino permanente. Nochebuena, 6 de la tarde, continuó Zale. Por favor, ven, papá. Los niños quieren ver a su abuelo. Madison no deja de preguntar cuándo vienes. Ha estado practicando una canción con su flauta dulce para tocarte. La mención de Madison me golpeó directo en el pecho. 7 años, la misma sonrisa mellada que su padre tuvo a esa edad, siempre ansiosa por mostrarme su último dibujo o el baile que aprendió en la escuela. Zale, yo simplemente no. Tommy también pregunta por ti. Quiere enseñarte su proyecto de ciencias, algo sobre volcanes. Su voz sonaba más cálida, más natural. ¿Te extrañan, papá? Todos te extrañamos. Me descubrí pensando en las pasadas vísperas de Navidad. Marta pasaba el día entero en la cocina, preparando su famoso pudín navideño con la receta de su abuela. La casa olía a canela y nuez moscada. Luego íbamos a casa de Zale con el coche cargado de regalos y postres caseros. Podría llevar el pudín navideño, me escuché decir. La receta de Marta. Sería perfecto, la voz de Zale se llenó de alivio. A los niños les encantará. Siempre hablan de la comida de la abuela Marta. Tomé un bolígrafo y una libreta del mostrador. Recuérdame tu dirección. Me la dictó y la escribí con cuidado. Entonces, a las 6 en punto, Nochebuena. 6 en punto, papá. Gracias. Esto significa mucho para nosotros. Está bien, dije, mirando la dirección escrita, dudando incluso mientras hablaba. Pero esta es tu última oportunidad, Zale. No permitiré que me traten de esa forma otra vez. Lo entiendo. Te lo prometo, será diferente. Colgué y me quedé de pie en la cocina, sosteniendo el papel con la dirección de Zale. Los números resaltaban en el bloc de notas, como un destino al que no estaba seguro de querer ir.
Quizás las personas podían cambiar. Quizás el estrés realmente lo había hecho decir cosas que no sentía. Quizás su disculpa era sincera y la Nochebuena podía ser un nuevo comienzo para nuestra relación. O quizás yo era un viejo tonto que necesitaba creer que su hijo aún lo amaba. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi camisa, justo sobre el corazón, donde se sentía como promesa y advertencia al mismo tiempo. Sábado por la mañana, 21 de diciembre. Estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando la dirección de Zeil en el blog. Quizá había sido demasiado duro. Los hijos, a veces, dicen estupideces bajo presión. Marta siempre creyó que la familia merecía segundas oportunidades. El centro comercial estaba abarrotado de compradores de último minuto. Di 3 vueltas al estacionamiento antes de encontrar un sitio al fondo. Dentro de la juguetería, las luces fluorescentes zumbaban mientras recorría los pasillos, abrumado por tantas opciones. Para Tommy elegí un set de Lego de arquitectura, de esos que desafiarían la mente de un niño de 10 años. Siempre fue hábil con las manos, igual que su abuelo. Para Madison, un kit de arte con lápices de colores, acuarelas y un cuaderno grueso. El verano pasado me había mostrado sus dibujos, flores y casas llenas de detalles. La cajera, una chica universitaria con mirada cansada, sonrió mientras pasaba los productos. Sus nietos tienen suerte de que alguien se preocupe tanto por escoger los regalos adecuados. El orgullo me llenó el pecho. Son buenos niños. Domingo y lunes los dediqué al pudín. Saqué la receta manuscrita de Marta del cajón de la cocina, donde había permanecido intocada durante 3 años. Su caligrafía cuidadosa indicaba: Día 1, mezclar. Día 2, cocer al vapor. Día 3, servir. En la tienda compré los ingredientes tradicionales: grasa de res en la carnicería, jengibre confitado, cáscara de naranja caramelizada y una botella de brandy para el envejecimiento. El dependiente frunció el ceño cuando pedí la grasa de res. Hoy todos usan manteca vegetal. Esta es la receta de mi esposa. Hay cosas que no deben cambiar. De regreso en casa, mezclé la densa masa en el tazón azul de cerámica que Marta recibió como regalo de bodas. Seguí las instrucciones como una oración: incorporar la harina suavemente, no batir de más, añadir el brandy al final. La cocina se llenó del aroma rico de especias y fruta. El lunes vino el proceso de cocción al vapor. Envolví el pudín en tela de quesero y lo bajé a la vieja olla de Marta, la misma que usó cada Navidad durante 40 años. El vapor se elevaba como incienso, trayendo recuerdos de fiestas pasadas. La mañana de Nochebuena, elegí mi traje azul marino del armario. No lo usaba desde el funeral de Marta, pero la ocasión lo ameritaba. La camisa blanca requirió un planchado cuidadoso, poniendo atención al cuello tal como ella me había enseñado. Los regalos los envolví en bolsas de papel marrón, un estilo anticuado que me recordaba mi propia infancia. Un lazo rojo alrededor de cada asa completó el conjunto, sencillo, pero digno. A las 4 de la tarde, el pudín ya estaba frío, envuelto en una tela nueva sobre el mostrador de la cocina. Me observé en el espejo del pasillo, ajustando la corbata hasta que quedó recta. Marta habría aprobado el esfuerzo. El trayecto hasta el vecindario de Zeil tomó 20 minutos, atravesando calles repletas de elaboradas decoraciones navideñas. Su casa estaba en un conjunto de viviendas coloniales idénticas, con jardines impecables y buzones uniformes. El contraste con mi casa artesanal era brutal. Aparqué en la entrada, detrás del sedán de Zeil, y recogí los paquetes del asiento trasero. A través de las ventanas delanteras se filtraba una luz cálida. Sombras se movían alrededor del árbol de Navidad. Risas infantiles llegaban hasta mí a través del vidrio. De pie en el porche, con los regalos en brazos, escuché la voz de Madison desde dentro. ¿Es el auto del abuelo? El corazón se me aligeró a pesar de mis reservas. Zeil abrió la puerta con una sonrisa más amplia que la de los últimos meses. «Papá, justo a tiempo». Se hizo a un lado, invitándome a entrar en el calor del hogar. Antes de que pudiera contestar,
Tommy y Madison salieron corriendo de la sala y me rodearon la cintura con abrazos simultáneos. «Abuelo, viniste», gritó Madison, apretando más fuerte, con esa sonrisa mellada que contagiaba alegría. «Claro que vine, cariño. Traje regalos». Leona apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal festivo. «Limán, te ves estupendo. Entra, déjame tomar tu abrigo». Su bienvenida parecía genuina, más cálida de lo habitual. La casa me impresionó a pesar de mis reservas sobre la decoración moderna. Un enorme árbol de Navidad dominaba la sala, adornado con esferas doradas y plateadas que reflejaban la luz. La mesa del comedor, visible a través de un arco, estaba puesta con porcelana y copas de cristal. «Niños, dejen que el abuelo se acomode antes de atacarlo con los regalos», rió Thale, colgando mi abrigo en el armario. Entregué las bolsas envueltas, observando cómo sus rostros se iluminaban con cada sorpresa. Los ojos de Tommy se abrieron al ver el set de Lego. «Abuelo, es el que quería. ¿Cómo lo supiste?» Madison abrazó los materiales de arte contra su pecho como un tesoro. «¿Podemos usarlos mañana, abuelo? Quiero dibujarte un retrato. Veremos qué dicen tus padres». La alegría en sus caras disipó mis últimas dudas sobre haber venido esa noche. Le entregué el pudín a Leona, quien lo recibió con exagerada gratitud. «Limán, no debiste molestarte tanto. La receta de Marta, ¿verdad? A los niños les encantará». Thale me mostró con orgullo el comedor renovado, señalando el nuevo zócalo y el aparador empotrado. «Hicimos la mayor parte nosotros mismos. Buen trabajo», admití. «La ejecución es sólida».